Bueno, señores, continuamos con su programa Sin Maquillaje y Sin Cuentos. Recordar, señores, que el ministro del Trabajo recordó este viernes que el Código Laboral prohíbe la reducción de salarios, así como el despido y contrataciones de trabajadores con el único fin de pagar salarios menores a los desvengados por estos. Eso es algo que dijo el ministro de Trabajo, pero yo quiero aclarar algo. Creo que la semana pasada, o este fin de semana, creo que fue, que salió que el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, como que había degradado a empleados públicos y que como que eso estaba causando problemas. La ley creo que la 4806, me corrige Giovanni si no es esa, de función pública. De función pública. Sí, la 4806. La 4801. Exacto, esa contempla, señores, que si usted fue nombrado en una institución pública, se hizo un concurso y usted ganó, por ejemplo, para ser secretaria, y durante el gobierno de Danilo Medina, usted era secretaria y ganaba 35,000 pesos, y la subieron a encargada de administrativa. Cuando viene el otro gobierno, usted puede ser que la vuelvan a la carrera universitaria, a la carrera administrativa, que es el origen de su nombramiento. Ahí simplemente como que esta ley contempla que esto fue un privilegio que usted tuvo por este tiempo y usted vuelve a la carrera administrativa porque ahí fue donde usted concursó, ganó y está ocupando la plaza que usted tenía. No confundan lo del Ministerio del Trabajo con lo que contempla la ley 48-01 de función pública, que son dos cosas. 41-08, disculpa, Angeli, que estoy como 41. Trabajo. Estaba haciendo unos cálculos en Bitcoin. Giovanni, yo me quedé sorprendida del interés de Giovanni en los Bitcoin. Digo, yo, diablo, Giovanni está nadando en papeleta. No me tire, la dejé ir. Por cierto, tú sabes que yo tengo una cripto que me regalaron y tuve que hacer una declaración jurada, y entonces cuando estaba analizando, le pregunté a la gente de la DGI, mira, y entonces ¿cómo hago esto? Y me dicen, ¿qué es eso? Digo, bueno, pues está bien, déjalo ahí mismo. No hay que hablar más nada. Giovanni, ¿y quién regala cripto para yo anotarme? Yo le voy a decir al que me la mandó, al que me introdujo a este mundo. Mira, yo tengo un comentario aquí. Ay, ya se me fue. Angeli, no se escucha. No me escucho. Ahora sí. Gracias por el comentario. Y luego tiene un comentario. Sí, pero se me borró porque yo quería responder a alguien que había escrito algo y se fue como muy lejos. Aquí está, lo encontré. Damián Mora me escribe a mí y dice que cuando yo emito una opinión, sus compañeros no dicen que yo estoy hablando basura. Yo no creo que yo haya dicho en algún momento que alguien ha hablado basura. Me parece que si hay algo que me caracteriza es el respeto a la gente que trabaja conmigo. Y yo tengo muchos años trabajando con gente. Yo puedo estar en desacuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero jamás irrespetar lo que ellos dicen. No creo que esta es la posición del debate. ¿Él? La posición del debate. Claro, y además, si la vida todos pensáramos igual, fuera muy aburrida. Sí, pero tampoco yo, por ejemplo, no me he sentido así en ningún momento. Altagracia y nosotros tenemos una discusión aquí y no siempre estamos de acuerdo. Hoy estábamos en desacuerdo en lo que estábamos discutiendo, pero hoy era de 2 y 2. Pero fíjate, Natalie, que tú y yo, que lo que hemos sido periodistas de tiempo completo, coincidimos. Pero yo he sido reportera también. Yo era reportera del Listín Diario. Yo sé que tú eras reportera del Listín, pero el ejercicio del periodismo nos da una visión que es la práctica. Diferente, no, diferente. Práctica. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que decían. No, yo no dije que estaba, espérate, busquen el video, yo no dije que estaban hablando pluma de burro, dije, estamos, yo estaba. Él se refirió cuando dijo sobre el debate. No. Yo dije, estamos, yo no dije que estaban ustedes, dije, estamos todos. No. Ya, porque se malinterpretó ese. No, ok. Que nosotros estábamos hablando pluma de burro aquí, el chat estaba encendido. Eso fue lo que usted dijo directamente. Y no
todo. Es el Y debate. ustedes saben, y es importante, interesante, cómo, fíjense, diantre, de eso nos daban clase cuando yo entré a la escuela de periodismo. Recuerda eso. Hace poco. Sí, me hace pensar porque yo dije yo me refería a cómo la gente tiene una perspectiva que no es necesariamente la del debate. No, Y mira ellos cómo lo interpretaron, qué interesante. Por eso Señores, era que le daban ¿cómo era que se llamaba el ejercicio, Natalie? Que le dicen una cosa a uno al principio y cuando llega ya lo que dice es que ese es el del secreto. el del secreto, sí. En Angeli se transforma en Twitter. En Natalie se va por reportera. En Altagracia se ve la experiencia. Yo lo meto en lo político y así. Literal. Miren, el secretario general del PLD dijo que más de un 80% de la población dominicana está en contra de la medida de coerción contra Yanalay. ¿Qué ustedes opinan de este chiste de Mariotti? Porque no se puede ser irónico por aquí, lo interpretan mal. ¿Qué ustedes opinan? Bueno, nosotros en Acento hicimos una encuesta similar sobre qué le parecía la medida de coerción, el resultado de la medida de coerción. Y se publica en Twitter, en el portal de Acento y también en YouTube. Y la mayoría sobre un 80% en los 3 canales estaban a favor. Así que no sé de dónde sale esa información. Vamos a ir ahora mismo con la invitada que tenemos ya conectada, Audrey Reyes, quien va a estar hablando, con la que vamos a estar compartiendo el día de hoy unos cuantos temas de sumo interés. Creo que está por ahí. Buenos días, Audrey. Buen día para todos y todas, o para Giovanni y las demás todas. Un placer estar conectada con ustedes en el programa. Muchas gracias, Audrey. Gracias a ti. Abrazo, querida. Todo bien. Bien. Bueno, tenemos que vamos a hablar unos temas sumamente importantes sobre el tema de derecho laboral. Ustedes saben que es tendencia desde la semana pasada que se decidió hacer un aumento a un sector de la sociedad trabajadora, y queremos que hoy nos den esos rayitos de luz con relación al tema de derecho laboral. ¿Qué hay de nuevo en esto que ha dicho el Ministerio del Trabajo, Audrey? ¿Y cómo tú ves esa medida que se tomó? Muy bien, pues muchas gracias por la oportunidad. Pues de nuevo, la clasificación de las empresas. Un sueño hecho realidad para un grupo, podríamos decir, y un tema interesante para debatir. A ver qué tal encaja con el objetivo y la inspiración del derecho del trabajo, que es la protección de las personas que prestan servicio. La resolución, que es la 1/2021, introdujo una clasificación diferente a la que se había venido utilizando. Se ha más o menos cronometrado como desde el 2004, en donde anteriormente la clasificación de las empresas para establecer el salario mínimo aplicable tenía como base el capital o existencia de la empresa o la combinación de este. Entonces era algo muy sencillo, era una forma sencilla de establecer cuál era el salario aplicable. Así que tú te parabas en el frente de una empresa, podríamos decir, bueno, pero la empresa está compuesta por tales elementos y podríamos decir que vale tanto, ¿verdad? Pero ahora se ha hecho una clasificación de empresas teniendo en consideración aspectos diferentes, como son la cantidad de trabajadores y cómo es la venta. ¿Qué ocurre? Que en ocasión de la invitación que ustedes me hicieron, y evidentemente que en ocasión de surgir el tema, pues yo me he puesto a leer con más detenimiento la resolución. Y señores, yo creo que la resolución, el Ministerio de Trabajo va a tener que hacer algo con ella. Porque resulta que aún primero en la motivación, en los vistos de la resolución, no hace alusión a de dónde salió esa clasificación. Pero en la motivación que ellos dieron en el video,
ellos mencionaron leyes, así que yo de una vez me mandé corriendo para ver esa ley. Y dije, sí, estas leyes, la de clasificación de las micro y medianas empresas, de la creación de Promipyme y demás, pero no la mencionan en la resolución. ¿Qué ocurre, señores? Que la ley que crea el Promipyme, que crea esa clasificación de empresas, esa ley no fue creada o dispuesta para proteger a los trabajadores o para crear normas vinculadas con el derecho al trabajo, sino para crear sistemas para motivar, desarrollar políticas públicas para esas empresas pequeñas, medianas y micro, ¿verdad? Entonces no es una ley que está, vamos a decir, que encajada en lo que es la inspiración del derecho del trabajo. ¿Qué ocurre? Que la ley 187-17 y la 488-08 dispone la clasificación con dos criterios: la venta y la cantidad de trabajadores. Y dice que tiene que cumplir con los dos criterios. Pero ¿qué pasa? Ustedes saben, cuando las cosas se hacen, hay que hacerla, cuando se va a hacer algún cambio, hay que tener mucho cuidado. Pues, señores, miren, en el ordinal segundo de la resolución, ¿ustedes saben qué pasó? No sé si es un error de digitación o es que realmente esa es la intención. Pues resulta que en los literales A, C y D se dice que la base va a ser la cantidad de trabajadores o la venta. No se puso I, se puso O. Pero ¿qué ocurre? En el literal B se puso I. Oigan esto. En el literal B se dijo, para la mediana empresa es I, pero para la grande, pequeña y micro es O. Entonces, algo así como la ley de partido, Audrey. Como que allí digo esto y aquí digo algo. Saco eso, pero ¿cómo se traduce eso en términos prácticos, Audrey? Espérate. En términos prácticos, bueno, vamos a decir que para el establecimiento del salario mínimo, vamos a decir que en el literal A se va a tomar en consideración desde el punto de vista de la resolución, que ojalá usted la esté leyendo aquí junto conmigo. Se va a tomar en cuenta o la cantidad de trabajadores o la venta. En el caso del derecho del trabajo, como ustedes saben, la ley, la norma, las condiciones, se va siempre a interpretar la norma más favorable, la condición más favorable. En consecuencia, la condición más favorable podríamos decir que podría ser la cantidad de trabajadores. Todas las empresas que tienen de 151 trabajadores en adelante deberían de estar pagando el salario más alto, o en otras condiciones, porque ustedes saben que con la digitalización del comercio es posible que empresas con poquísimos trabajadores tengan ventas por encima de los 200, dice aquí de 202 millones al año. Entonces, habría que ver cuál sería la condición más favorable al momento de establecer ese salario mínimo. ¿Qué implica todo esto? Que con este pequeño análisis solo de ese literal, indica que se ha hecho de manera más compleja, es más complejo, más complicada la clasificación de la empresa, y hacer más complicada la clasificación dificulta más la instrucción de los procesos en materia laboral. Porque entonces ahora el juez va a tener que partirse la cabeza cuál de los dos criterios que va a utilizar. Pero si tiene que utilizar o valorar la venta, por ejemplo, de una empresa pequeña, mediana, micro o grande, eso va a poner los procesos laborales más complejos. Y al ponerlo más complejo dificulta más, y podría entonces ahí venir a rayar un poquito, venir a tocar un poquito de si esta disposición que se ha tomado beneficia a los trabajadores, que es el objetivo último, el objetivo principal de toda norma, regla o ley laboral, que ya está engrapada a la Constitución en el 62.7. Altagracia. Audrey, el juez podría, en este caso,
decidir por cualquiera de las variables y tú con la experiencia que tienes, normalmente, ¿a qué se acoge un juez? La condición más favorable. Siempre el juez va a tomar la norma, la ley o la condición más favorable, porque ese es el objetivo de la ley. Pero no solamente en el derecho del trabajo. Pero, perdón, más favorable para el empleado, para el trabajador. Okay. Sí, sí, ahí va a apuntar Natalie. Fíjate, recuérdense que la Constitución en su artículo 74 dice, ¿cómo se va a interpretar la Constitución cuando se trata de derechos fundamentales? En beneficio o a favor del titular del derecho. Entonces, el derecho del trabajo es un derecho fundamental, es un derecho humano, es un derecho constitucional. Por lo tanto, cuando el juez vaya a aplicar, por ejemplo, esta resolución, que si no le dan su revisadita, que entiendo que sí, que deben de darle una pequeña revisada para que llegue bien, ¿verdad? O, por ejemplo, si alguna de las de las organizaciones de trabajadores entienden que definitivamente no les beneficia, podrían plantear una reconsideración al comité, un jerárquico. Y ya lo pensionaron, Audrey. ¿Cómo? Ya lo mencionaron, no creo que tenga mayores motivaciones. ¿Sabes lo que estoy yo pensando? Ese tema muy triste para mí, pero bueno. ¿Ustedes saben lo que yo estoy pensando? ¿Qué? Que todas las empresas de Alexis Medina eran grandes empresas a pesar de que no tenían trabajadores. Ah, bueno, sí, eso es un buen ejemplo. Es un excelente ejemplo. Eso, pero mira que lo que pasa, sí, claro. Lo que pasa es que hay que analizar si esto es favorable para los trabajadores de manera real. Si realmente, por ejemplo, antes era muy fácil. Por ejemplo, ya se sabía que una empresa grande superaba los 4 millones de pesos. Debió mantenerse ese esquema, simplemente aumentando el valor de las empresas. Al colocar lo han colocado de manera más complejo y es probable que no sea efectivo en la realidad. ¿Por qué? Porque dificulta la forma de establecer a cuál es la empresa. Ahora, o sea, ¿cuál es la empresa que se le va a aplicar? ¿Cuál sería, Audrey, el proceso? Imaginemos que yo tengo una empresa y no estoy bien definida si soy grande o mediana en base a esa incongruencia entre cantidad de empleados y lo que genera la venta. ¿Cuál sería entonces el proceso para finalmente determinar? ¿Y cuánto tiempo se tomaría para que en efecto ese salario se aumente en el tiempo que deba aumentarse? Eso es lo más lamentable de todo. ¿Por qué? Porque prácticamente con la ambigüedad de la resolución serán los tribunales que van a determinar si a usted debieron haberle pagado o no un salario mínimo. Porque ahora mismo, dígame usted, ¿cómo vamos a determinar la cantidad de ventas que tenía la empresa, la cantidad de empleados, o sea, y proceder a aplicarlo? Entonces, hay un detalle. ¿Cómo vamos a clasificar la empresa? ¿Lo vamos a clasificar con el certificado que le da el Ministerio de Industria y Comercio? ¿O habrán otros factores que deben de ser tomados en consideración, que son aplicables en materia laboral, como sería la realidad de los hechos? ¿Entienden? Que es el que se va a aplicar en materia laboral. O sea, el hecho de que usted vaya con un certificado, yo soy una microempresa porque me lo dijo Industria y Comercio, eso no se va a aplicar en materia laboral. Eso podría utilizarse, pero al final en materia laboral lo que va a primar es la realidad de los hechos, ¿verdad? La realidad de los hechos para aplicar el derecho. Entonces, para tener algo puntual, el punto radica con esta resolución en que se ha hecho más complejo el proceso de establecer cuál es el salario mínimo a aplicar. Contiene errores la resolución en cuanto a que a unas empresas le va a tomar o un elemento u otro, mientras que a la segunda, que son las medianas, le va a tomar los dos elementos. No establece cuál es el fundamento, por ejemplo, para esa misma parte, para confirmar que la persona va a aplicársele tal o cual salario mínimo. Aquí simplemente se le va a dar mucho trabajo al ministerio y mucho trabajo a los tribunales. Al ministerio con la inspección para que el ministerio vaya y confirme de que realmente esa empresa
califica para determinados montos de salarios mínimos y a los tribunales para que determinen si real y efectivamente cuál era el salario mínimo que debió recibir ese trabajador durante ese último año de vigencia del contrato de trabajo. Déjenme hacerle una aclaración a lo del chat. No es que el aumento de salarial va a afectar a todos los sectores igual, al mismo 1.800.000 o 600.000 que iba a afectar antes. Lo que variaría, de acuerdo a lo que explica Audrey, es la tasa de aumento que se aplica a cada caso dependiendo del tipo de empresa. Eso es lo que cambia, pero no que no hay el aumento de salario, porque no aumentó igual para la gran, para la pequeña, para la mediana y para la micro. Una pregunta. En todo caso se habla de que por un tema de la reclasificación hay gente que prácticamente continuaría ganando lo mismo. No necesariamente, Giovanni. Si tú miras la franja que creció es la mediana empresa. Entonces, Altagracia, ¿qué pasa en la mediana empresa? Ahí viene el detalle que le estoy diciendo. En la mediana empresa, para que se le aplique el salario mínimo, le están pidiendo los dos requisitos. En la grande, o la venta o la cantidad de trabajadores. En la mediana, de conformidad de manera expresa en la resolución, tiene que ser los dos. La cantidad de trabajadores y la venta tiene que coincidir para aplicársele ese renglón. En el caso, pero volvemos, es el mismo ejercicio. O sea, si tú no caes en la mediana, caes en la anterior o en la superior. Sí, pero entonces el rango que más aumentó fue el de la mediana. Y el micro y pequeña. Micro y pequeña. Según lo que tú estás diciendo, ¿a quién favorece más la resolución? ¿A las empresas o a los empleados? A las empresas. A las empresas, ¿verdad? Entonces, óyeme, el solo hecho de tú hacer más complejo el sistema, va en contra del trabajador, las normas laborales que porque va en contra del el que va a tribunal como trabajador no es lo mismo que el que va como empleador, va en condiciones distintas. Claro, entonces la otra pregunta sobre eso mismo es, Audrey, entonces, las empresas han sido las más beneficiadas con esta resolución, pero dentro de esas placas de clasificaciones, al parecer, según yo veo, las grandes empresas han sido las más beneficiadas. Aparentemente sí. Entonces, ese solo hecho de que las empresas sean las que salgan más beneficiadas es que permite o abre un camino, el de analizar la posibilidad de que la resolución no satisface los requerimientos constitucionales que implican que toda norma laboral tiene que ser a favor de trabajadores y trabajadoras. Bueno, finalmente tengo que ya ir despidiendo, pero hay algo que no quiero dejar y de hecho invitar a Natalia que pueda investigarlo también, que es un dato que la doctora significa. No está en la motivación de la resolución el por qué se hace. Entre otras cosas, es porque cumple con una sentencia. Y cumple con una sentencia que le ordena hacer una reclasificación conforme a la norma más favorable. Por eso, no se significa la sentencia que se está cumpliendo, por un lado, y por otro lado, hay algunos que salieron pensionados. Ya ustedes saben. Señores, yo creo que hay que despedir a Audrey, hay que despedir el programa. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Audrey, por esta luz que has arrojado en este espacio aquí realmente. Mira, muchísimas gracias por estar con nosotros en sintonía en esta La Roca 91.7 en su programa Sin Maquillaje ni Cuento. Vamos a seguir mañana con estas informaciones que teníamos del día de hoy. Estuvieron con ustedes Altagracia Salazar, Giovanni Díaz y Natalie Faxas y una servidora, Angeli Moreno. Así que será hasta el día de mañana. Pueden ver esto en diferido a través de nuestras redes sociales en YouTube de Altagracia Salazar, Altagraciasa, y a través de Sin Maquillajes ni Cuentos.